Hola, me llamo Nerea. Durante 5 años construí mi vida sobre un silencio que me protegía, que me daba paz, un silencio que guardaba mi mayor secreto. Pensé que el pasado estaba muerto y enterrado, que el hombre que un día me abandonó sin mirar atrás era solo un fantasma en mis recuerdos, hasta que volvió. Volvió sin saber que la historia que creyó terminar, en realidad, solo había tenido un prólogo. Volvió sin saber que el secreto que yo guardaba tiene sus ojos. Esta es la historia de un amor que se creía perdido, de una herida que nunca cerró y de un secreto que amenaza con destruirlo todo. En los próximos minutos te voy a contar cómo una sola decisión puede arrastrarte a un abismo o elevarte hacia una verdad que no sabías que buscabas. Cada paso que di, cada mentira que descubrí y cada verdad que me atreví a sentir fue una pieza que me trajo hasta aquí, hasta este preciso instante. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar simplemente la historia de mi vida. Capítulo 1. Mi compañera de piso, Sara, siempre hablaba por los codos. Era un torrente de vida, de planes y de risas que llenaba cada rincón de nuestro pequeño apartamento. Yo, en cambio, había aprendido a vivir en el silencio. El silencio era mi refugio, un santuario que había construido ladrillo a ladrillo durante 5 años, el único lugar donde el eco del pasado no gritaba tan fuerte y donde podía escuchar el único sonido que de verdad importaba, la respiración tranquila de mi hijo durmiendo en la habitación de al lado. Un día te lo presentaré, me dijo aquella noche con su habitual entusiasmo desbordante, mientras yo doblaba la colada con una meticulosidad casi robótica, un ritual para mantener a raya los pensamientos. Ya sé que tú estás siempre muy ocupada y que pocas cosas te interesan, pero creo que te gustará conocer a mi novio. Mi novio. Sentí una punzada irónica, afilada. Sara usaba esa palabra con una ligereza, con una inocencia que yo había perdido hacía mucho tiempo, en una noche de lluvia y promesas rotas. Me limité a escucharla, como siempre, con una media sonrisa que no me llegaba a los ojos. ¿Qué podía decir yo? Mi vida era un secreto tan grande y tan pesado que no dejaba el más mínimo resquicio para conversaciones triviales. Si abriera la boca, si realmente contara lo que bullía dentro de mí, el torrente de palabras ahogaría la pequeña y ordenada paz que tanto me había costado construir. Sería como abrir una presa. ¿Has comido, Nerea?, me preguntó, su voz sacándome de mi ensimismamiento. Era ajena a mi tormenta interior y esa ignorancia era, en cierto modo, un regalo. Lo hice antes de volver a casa, respondí, con mi habitual amabilidad distante, una coraza pulida por años de práctica. Me movía por el apartamento enfundada en un pijama oscuro y una bata de algodón atada a la cintura. Calzaba unas zapatillas sencillas. Cada gesto era un ritual. Ordenar los juguetes de Leo, limpiar la encimera de la cocina, preparar la ropa para el día siguiente. Era mi forma de mantener el control, de imponer un orden en un mundo que una vez se había vuelto completamente caótico. Tenía que levantarme temprano para ir a la guardería. La guardería, el alfa y el omega de mi universo. El lugar donde mi secreto tenía un nombre, una sonrisa pícara y unos ojos de un azul tan intenso que a veces dolía mirarlos. Unos ojos que eran la copia exacta de los suyos. No sé a qué hora vendré mañana, Sara, le dije, mi voz un poco más baja de lo normal. Ella a veces se desesperaba conmigo, lo veía en sus ojos. Llevábamos 3 años viviendo juntas y apenas me conocía. Sabía que era una mujer amable, discreta y trabajadora, pero nada más. No conocía la historia detrás de mi reserva, la herida que me había obligado a convertirme en esta fortaleza de silencios y rutinas. Para ella, yo era un enigma amable, una compañera fiable con un pasado convenientemente borroso.
Esa noche, cuando por fin me metí en la cama y el silencio del apartamento fue total, el recuerdo vino a buscarme como cada noche. Era un visitante puntual, cruel y extrañamente reconfortante. El recuerdo de una vida anterior, de un amor que me había consumido como un incendio forestal, dejándome después sola en un paisaje de cenizas. Un amor que, en su huida, me había dejado el único tesoro que ahora protegía con mi vida. Me dormí pensando en él, en Adrián, el hombre que me había abandonado 5 años atrás, sin saber que se llevaba consigo la mitad de mi alma y me dejaba, a cambio, el fruto de nuestro amor. Capítulo 2. Los días pasaban en una rutina tranquilizadora, una melodía suave y predecible que me permitía respirar. Mi trabajo en la guardería era mi ancla, ver la inocencia en los ojos de los niños, cuidar de sus pequeñas heridas, escuchar sus risas y, sobre todo, cuidar de Leo, mi hijo. Era lo único que daba sentido a mi existencia. Leo era mi sol, mi pequeño león, un niño alegre, inteligente y terriblemente curioso que, con sus 4 años, ya empezaba a tejer preguntas complejas para las que yo solo tenía respuestas de retales. «Mamá, ¿por qué no tengo papá?», me preguntó una tarde mientras construíamos una torre de bloques de colores que amenazaba con derrumbarse. Su voz era pura curiosidad, sin rastro de la pena que a mí me arañaba por dentro. Sentí un nudo de hielo en el estómago, una sensación demasiado familiar. Me arrodillé a su lado, le aparté un mechón de pelo de la frente y le respondí con la mentira que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Le conté que su papá estaba en un viaje muy largo, en un lugar muy lejano, construyendo puentes altísimos. Una mentira piadosa que cada día se me hacía más difícil de sostener, sobre todo cuando me miraba con esos ojos, sus ojos, llenos de una confianza que yo sentía que estaba traicionando. Sara, mi amiga, seguía con sus propios dramas que a mí me parecían tan livianos como pompas de jabón. Su nuevo novio era un tipo encantador, según ella, pero con un trabajo que le hacía viajar constantemente. Ella se quejaba de su ausencia, de la soledad, y yo la escuchaba con una empatía teñida de amarga ironía. ¿Soledad? Ella no sabía lo que era la verdadera soledad. La soledad de tomar la temperatura a una frente que arde en mitad de la noche. La de celebrar un cumpleaños con una sola vela en una tarta diminuta. La de saber que la única persona en el mundo que debería compartir tus miedos y tus alegrías ni siquiera sabía que existían. Una tarde, al volver a casa empapada por un chaparrón inesperado, me la encontré exultante, bailando por el salón con el teléfono en la mano. Su novio volvía de viaje esa misma semana y quería que saliéramos a cenar los 3. «Tienes que venir, Nerea», insistió, con los ojos brillantes de felicidad. «Es la ocasión perfecta. Quiero que por fin le conozcas, que veas por qué estoy tan loca por él». Me negué, por supuesto. Mi negativa fue un acto reflejo, un mecanismo de defensa perfeccionado por el tiempo. Puse la excusa de siempre, que Leo no se encontraba del todo bien, que con la lluvia seguro que se había resfriado, que tenía que madrugar. La verdad era que la idea de sentarme en una mesa con una pareja feliz, de ser la espectadora de su amor, me resultaba físicamente dolorosa. Era un recordatorio demasiado cruel de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca había llegado a tener. «No es justo que te encierres así», me dijo, y por primera vez su voz perdió el tono festivo y se tiñó de una verdadera preocupación. «No tienes por qué cargar con todo tú sola». «No estoy sola», le respondí, y mi voz sonó con una firmeza que me sorprendió a mí misma, una roca de certeza en medio de un mar de dudas. «Le tengo a él», y mientras lo decía, mi mente voló a los ojos de mi hijo, a su risa contagiosa, a la calidez de su pequeño cuerpo acurrucado junto al mío por las noches. Era verdad, no estaba sola, y por él sería capaz de soportar cualquier cosa, incluso el regreso de los fantasmas que llevaba 5 años intentando exorcizar.
Capítulo 3. El fantasma regresó un martes gris y plomizo, de esos en los que el cielo parece a punto de desplomarse sobre la ciudad. Olía a tierra mojada y a destino inevitable. Salía de la guardería con Leo de la mano. Mi hijo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida, saltaba en los charcos con sus botas de aguas rojas, riendo a carcajadas, convirtiendo la acera en un océano de aventuras. Yo le observaba, con una sonrisa cansada pero genuina, cuando lo vi. Estaba al otro lado de la calle, apoyado con una estudiada displicencia en un coche de alta gama, un deportivo negro y reluciente que parecía una pantera agazapada en nuestro humilde barrio obrero. Estaba inmóvil, bajo la lluvia fina que empezaba a arreciar, mirándome, mirándonos. Era él, Adrián. El tiempo se detuvo. El mundo se ralentizó hasta convertirse en una fotografía borrosa, y lo único nítido era su figura. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas, un tambor salvaje y desbocado, tan fuerte que temí que pudiera oírlo desde el otro lado de la calle. Sentí que el aire me faltaba, que las piernas se me convertían en gelatina. Habían pasado 5 años, 1825 días de ausencia, pero su imagen estaba grabada a fuego en mi memoria. Estaba más hombre, más duro. El rostro, antes juvenil, se había vuelto más anguloso. Los hombros más anchos bajo un abrigo caro que le sentaba como un guante. Pero la mirada era la misma, intensa, depredadora, esa mirada que en su día me había hecho sentir la única mujer en el mundo y que, con la misma facilidad, me había arrojado a un abismo de soledad. Nuestros ojos se encontraron por encima de los coches que pasaban, creando un puente invisible de recuerdos y reproches. Vi la sorpresa inicial en los suyos, la incredulidad, y después una emoción que no supe descifrar, algo parecido al alivio, como si hubiera encontrado por fin la pieza que le faltaba a su puzzle. Mi primer instinto fue animal, primitivo, proteger a mi cría. Agarré la mano de Leo con más fuerza de la necesaria y tiré de él, intentando refugiarme en la seguridad anónima de nuestro portal. Pero era demasiado tarde. Cruzó la calle. No esperó al semáforo. Se lanzó entre los coches con una agilidad y una arrogancia que me dejaron sin aliento, obligando a un par de conductores a frenar bruscamente, y se plantó frente a nosotros, bloqueando nuestro camino, alto, imponente, empapado por la lluvia. El agua nos calaba a los tres, pegándonos la ropa al cuerpo. Leo, asustado por la presencia de aquel desconocido, se escondió detrás de mis piernas, aferrándose a mi abrigo. Adrián no le quitaba los ojos de encima. Su mirada iba de mi rostro al de mi hijo y de vuelta a mí, comparando, analizando, sumando 2 y 2 con una velocidad que me aterrorizó. Pude ver el momento exacto en que la verdad le golpeó, una ola de comprensión que le dejó sin aire. Sus ojos, antes tormentosos, se abrieron con una incredulidad casi dolorosa. «Nerea», susurró, y mi nombre en sus labios después de tanto tiempo sonó como una profanación, como una caricia prohibida. No pude responder. Estaba paralizada, atrapada en una pesadilla que había temido y a la vez extrañamente anhelado durante 5 largos años. Él se arrodilló lentamente, sin importarle manchar su pantalón de diseño en el asfalto mojado, hasta quedar a la altura de Leo. Mi hijo le miraba con sus grandes ojos azules, los mismos ojos que ahora le devolvían la mirada desde el rostro de un extraño. «Hola, campeón», dijo Adrián, y su voz, por primera vez, sonó rota, vulnerable, despojada de toda su arrogancia. «¿Cómo te llamas?» Leo se aferró más a mí, escondiendo la cara en mi abrigo, y yo, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida del pánico y del amor más feroz, le respondí por él. «Se llama Leo», dije, y mi voz fue un hilo de acero, afilado y tembloroso. «Y es mi hijo».
solo mío. Capítulo 4. La conversación que siguió fue un desastre, un torbellino de acusaciones, reproches y dolor enquistado que estalló en la acera de aquella calle gris, bajo la mirada indiferente de la lluvia. Me acusó de habérselo ocultado, de haberle robado el derecho a ser padre, de haberle mutilado una parte de su vida. Su voz, que al principio era un susurro roto, fue subiendo de tono hasta convertirse en un rugido de rabia y frustración. 5 años, Nerea, me gritó, ajeno a las miradas curiosas de los pocos vecinos que se atrevían a desafiar el chaparrón. He pasado 5 años buscándote como un maldito loco. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo le escuchaba, con la lluvia resbalándome por la cara como lágrimas frías, sintiendo el pequeño cuerpo de Leo temblar detrás de mí. Cuando por fin se cayó, agotado, con el pecho subiendo y bajando por la agitación, le respondí con toda la calma helada que fui capaz de reunir. Le recordé la noche en que se fue, la noche en que, después de una discusión estúpida sobre nuestro futuro, me dijo que necesitaba espacio, que se sentía asfixiado, que nuestro amor de juventud se había convertido en una jaula. Le recordé cómo hizo las maletas en menos de 1 hora, sin apenas mirarme, dejándome sola en un apartamento lleno de sus promesas rotas y de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Tú no querías una jaula, Adrián, le dije, y cada palabra era una esquirla de hielo que se clavaba primero en mi garganta antes de salir disparada hacia él. Un hijo es la jaula más bonita y más fuerte que existe, así que, en realidad, te hice un favor. Te di la libertad que tanto ansiabas. Sus ojos se llenaron de un dolor tan profundo, tan genuino, que por un instante, solo un instante, sentí una punzada de piedad. Me juró que se había arrepentido al día siguiente, que había vuelto al apartamento, pero que yo ya no estaba. Me contó que me había buscado, que había preguntado a mis padres, a nuestros amigos, pero que yo me había desvanecido, como si me hubiera tragado la tierra, que había pasado los últimos 5 años obsesionado, construyendo un imperio de la nada, con la única y desesperada esperanza de que, algún día, la noticia de su éxito llegara a mis oídos y yo volviera a él. Era una historia tan melodramática, tan grandilocuente, tan propia de él, que casi me hizo sonreír. El gran Adrián, el hombre hecho a sí mismo, confesando que toda su ambición era una elaborada y romántica estrategia para recuperarme. Pero la sonrisa se me heló en los labios. Ya no era la joven ingenua de 19 años que se había enamorado de sus grandes gestos y sus promesas vacías. Era una mujer, era una madre, y mi única prioridad en este mundo era proteger a mi hijo de su caos. Le pedí que se fuera, se lo supliqué, con un hilo de voz, que nos dejara en paz, que volviera a su vida perfecta y nos olvidara. Pero él se negó, se puso en pie, irguiéndose en toda su altura, y me dijo que ahora que nos había encontrado no pensaba volver a perdernos, y en sus ojos vi una determinación tan feroz, tan posesiva, que me recorrió un escalofrío. Aquello no era una petición, era una amenaza. Capítulo 5. Conseguí zafarme de él con la excusa de que Leo estaba temblando de frío, aunque era mi propio cuerpo el que no dejaba de temblar con una violencia incontrolable. Logré llegar al portal y cerrar la pesada puerta de madera justo cuando él daba un paso hacia mí. Apoyé la espalda contra la superficie fría y húmeda, con el corazón desbocado, escuchando el eco de su amenaza resonando en el hueco de la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, con mi hijo en brazos, que ahora lloriqueaba, asustado no por el frío, sino por la tensión que había percibido en mí, esa corriente eléctrica de miedo y rabia que un niño siempre intuye. Una vez dentro de casa, eché todos los cerrojos, un gesto inútil contra un hombre que ya había demostrado que podía derribar cualquier barrera. El santuario que había construido durante 5 años, mi fortaleza de silencio y rutinas,
se había hecho añicos en cuestión de minutos. El apartamento ya no se sentía seguro. Se sentía como una jaula de cristal y yo, una presa acorralada, expuesta a la mirada del depredador que había vuelto a mi vida. Acosté a Leo. Le leí su cuento favorito con una voz que intentaba sonar calmada. Una melodía dulce sobre un bajo continuo de pánico. Esperé a que se durmiera, aferrado a su oso de peluche, su respiración acompasada convirtiéndose en el único sonido de paz en la casa. Por suerte, no pareció darle más importancia al encuentro con aquel hombre mojado, pero para mí el sueño era un lujo inalcanzable. Me senté en la oscuridad del salón, acurrucada en el viejo sillón, con las rodillas pegadas al pecho, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Esperaba ver su coche aparcado en la acera de enfrente, un tiburón de metal y cristal acechando en la noche. No estaba, pero sentía su presencia en cada sombra que se movía, en cada crujido de la vieja madera del edificio, en cada ráfaga de viento que azotaba los cristales. La memoria de su cuerpo, una memoria que había enterrado bajo 5 años de rencor y supervivencia, volvió a mí con una violencia inesperada. Recordé la dureza de sus manos en mi cintura, la forma en que su boca sabía a café y a promesas, el peso de su cuerpo sobre el mío en las noches de verano, su olor, una mezcla de tabaco y de la colonia cara que siempre usaba y que ahora, de repente, creía oler en el aire de mi propio salón. Sacudí la cabeza con fuerza, intentando ahuyentar los fantasmas. Aquel hombre ya no existía, y la mujer que lo había amado, tampoco. O eso intentaba repetirme, una y otra vez, como un mantra que había perdido todo su poder. El teléfono sonó pasada la medianoche, su nombre iluminando la pantalla con un resplandor fantasmal que rasgó la oscuridad. Sabía que era él. Dejé que sonara una y otra vez, la melodía convirtiéndose en una tortura, en una prueba de mi resistencia. Cada tono era un golpe en mis sienes. Finalmente, el silencio. Inmediatamente después, el móvil vibró sobre la mesa, un zumbido sordo y ominoso. Era un mensaje. Dudé, con el pulso martilleándome en la garganta, antes de abrirlo. No eran palabras, era una foto del parque que había al final de mi calle, hecha desde un ángulo que sugería que había sido tomada desde un coche aparcado. Se veían los columpios vacíos, balanceándose ligeramente por el viento, bajo la luz anaranjada de una farola. Nuestro pequeño rincón de paz, ahora convertido en el escenario de su vigilancia, profanado por su presencia invisible. Bajo la foto, una única frase que era a la vez una súplica y una orden. Me decía que estaría allí al día siguiente a las 4, que solo quería ver jugar a su hijo desde lejos. Y terminaba con un «No me obligues a hacer las cosas de otra manera, Nerea». La sangre se me heló en las venas. Era un chantaje emocional, una demostración de poder sutil y devastadora. Me estaba recordando que me había encontrado, que conocía mis rutinas, que podía romper mi frágil paz cuando quisiera. La posesividad que un día, en mi juventud, me había hecho sentir deseada y protegida, ahora me aterrorizaba. No era amor, era control, y yo no pensaba ceder, pero el miedo, un miedo frío y paralizante, empezó a instalarse en mi corazón, echando raíces en los lugares que creía a salvo. Capítulo 6. Al día siguiente fui al parque. No por su amenaza, sino por un impulso de puro y terco desafío. No iba a dejar que me intimidara, no iba a alterar la vida de mi hijo por su culpa. Haría exactamente lo que hacía cada día, como si él no existiera, pero existía. Mientras empujaba a Leo en el columpio, esforzándome porque mi sonrisa fuera genuina y mi voz sonara alegre y despreocupada, le sentí. No necesité buscarle. Sentí el peso de su mirada sobre mi nuca, un cosquilleo incómodo, una presión invisible que me hizo erizar el vello de los brazos. Su coche estaba aparcado al otro lado de la calle, exactamente donde había imaginado,
con las lunas tintadas ocultando su rostro pero no su intención. Era una pantera negra al acecho, y yo sabía que estaba dentro, con los ojos fijos en nosotros, observando cada uno de mis movimientos. Una extraña y perversa intimidad se instaló entre nosotros durante los días siguientes. Él cumplió su palabra. No se acercaba, no hablaba, simplemente observaba desde la distancia de su coche. Y yo, dolorosamente consciente de su vigilancia, me movía con una rigidez antinatural. Cada sonrisa que le dedicaba a mi hijo, cada caricia en su pelo, cada vez que le alzaba en brazos para lanzarle por el tobogán, se sentía como una actuación. Estaba interpretando el papel de madre feliz y autosuficiente para una audiencia de un solo espectador. Un espectador que tenía el poder de destruirlo todo y que parecía disfrutar viéndome caminar por la cuerda floja, fingiendo una normalidad que ya no existía, una paz que él mismo había hecho añicos. Esta rutina se repitió durante una semana que se me hizo eterna. Su presencia silenciosa se convirtió en una constante en mi vida, una sombra que se proyectaba sobre mi pequeña burbuja de paz. Una parte de mí le odiaba por ello, por esa invasión sutil pero implacable que me robaba la espontaneidad y me llenaba de una ansiedad sorda. Pero otra parte, una que me avergonzaba admitir incluso a mí misma, empezó a sentir una peligrosa familiaridad en su vigilancia. La sensación de sus ojos sobre mí, aunque fuera desde la distancia, despertó un eco del pasado, una vibración casi olvidada en mi piel. Era la sensación de ser vista, de ser el centro del universo de alguien, aunque ese alguien fuera un hombre al que debería despreciar con toda mi alma. Me odié por sentirlo. Me odié por la pequeña punzada de vanidad que me recorría cuando, antes de salir de casa, me miraba una vez más en el espejo, arreglándome un mechón de pelo rebelde o poniéndome un poco de brillo en los labios, sabiendo que él estaría allí, mirando. Me odié por el escalofrío que sentí una tarde cuando, al agacharme para atarle los cordones a Leo, noté cómo mi vestido se subía ligeramente por mis muslos, dejando al descubierto una franja de piel, y fui consciente, de repente, de que él también lo estaba viendo. Me incorporé de golpe, con las mejillas ardiendo, sintiéndome expuesta, vulnerable. Estaba cayendo en su trampa, en ese juego de poder y deseo que él manejaba con una maestría que me aterrorizaba, y a la vez me fascinaba. Estaba convirtiendo mi vida en su telenovela privada, y yo, sin quererlo, me estaba aprendiendo el papel de protagonista. Capítulo 17. La bomba estalló una semana después de su regreso, y la detonó, sin saberlo, la única persona en el mundo en la que confiaba, mi amiga Sara. Llegó a casa una noche, más radiante que nunca, con los ojos brillantes de una emoción que yo ya no recordaba. «No te lo vas a creer, Nerea», exclamó, dejando caer el bolso en el sofá y dando una vuelta sobre sí misma, como una adolescente. «Adrián ha vuelto de su viaje y quiere que cenemos juntos mañana, los tres». Me quedé paralizada en mitad del pasillo, con un paño de cocina en la mano. Adrián. El nombre resonó en mi cabeza como un disparo en una habitación vacía. No podía ser. Era una coincidencia imposible, una broma macabra del destino. Le pedí, con una calma forzada que me costó un esfuerzo sobrehumano, que me describiera a su misterioso novio viajero. Y ella lo describió. Describió su altura, su pelo oscuro, sus ojos intensos, la forma en que sonreía de lado cuando estaba a punto de decir algo ingenioso. Describió a mi Adrián, al padre de mi hijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que me precipitaba a un abismo oscuro y sin fondo. No era una coincidencia, era un plan, una estrategia de asedio meticulosamente diseñada para acorralarme. Había encontrado mi punto más débil, mi única conexión real con el mundo exterior, mi única amiga, y la había utilizado como un caballo de Troya para derribar mis murallas. La frialdad de su cálculo me dejó sin aire.
Me pregunté cuánto tiempo llevaría tejiendo aquella red a mi alrededor. Cuántas de las quejas de Sara sobre su novio ausente habían sido mentiras orquestadas por él. Sara seguía hablando, ajena a mi colapso. Me contaba lo maravilloso que era, lo mucho que me iba a gustar, lo seguro que estaba de que nos llevaríamos genial, y yo solo podía pensar en el nivel de su manipulación, en cómo se había acercado a ella, cómo la había seducido, solo para llegar a mí. ¿Desde cuándo Sara era una pieza más en su tablero de ajedrez? «Nerea, ¿estás bien? ¿Te has quedado pálida?», me dijo, por fin, notando mi silencio y acercándose a mí con preocupación. Levanté la vista y la miré, y en sus ojos solo vi la inocencia de una mujer enamorada. Ella no sabía nada. Era una víctima más. Y esa constatación, lejos de calmarme, me llenó de una rabia fría y afilada como el cristal roto. Esto ya no era un juego de dos. Había involucrado a una persona inocente, y eso era algo que no pensaba perdonarle. Mi miedo se transformó en una determinación helada. Iba a ir a esa cena, y Adrián iba a lamentar el día en que decidió volver a mi vida. Capítulo 8. La cena era ineludible. Negarme solo habría levantado las sospechas de Sara y le habría dado a Adrián una nueva victoria. Así que acepté, con una sonrisa que se sentía como una máscara de cera pegada a mi rostro. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de ansiedad febril, pero no de pánico. Era la ansiedad de un soldado antes de la batalla. Planeé mi contraataque. Si Adrián quería jugar, jugaríamos, pero lo haríamos con mis reglas. Elegí mi vestido con el cuidado de un soldado que elige sus armas. Un vestido negro de una tela que caía con la pesadez de la seda. Sencillo por delante, pero con una espalda vertiginosa que insinuaba más de lo que mostraba. Era un vestido que no había usado en 5 años. Era el vestido que llevaba la noche en que me dijo que me quería por primera vez. Sabía que él lo recordaría. Me maquillé con una precisión milimétrica, resaltando mis ojos, convirtiéndolos en 2 pozos oscuros y desafiantes, y me puse el perfume que él me había regalado, una fragancia intensa a base de jazmín y sándalo que había mantenido guardada como una reliquia envenenada. Cuando Sara me vio, se quedó sin aliento. Me dijo que estaba espectacular, que nunca me había visto tan guapa. No sabía que me estaba vistiendo para la guerra. Llegamos al restaurante, un local de moda, caro y pretencioso, el típico lugar que le gustaría a Adrián. Él ya estaba allí, esperándonos en una mesa en un rincón discreto. Se levantó al vernos. Vi sus ojos recorrer mi cuerpo, deteniéndose en mi espalda desnuda, y por un instante vi un destello de triunfo en su mirada. Creía que me había vestido para él. Estaba equivocado. Me había vestido para recordarle todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría volver a tener. La velada fue una obra de teatro. Sara, radiante, nos presentó. Adrián y yo fingimos conocernos por primera vez, un apretón de manos cargado de una electricidad que solo nosotros podíamos sentir. Él interpretó a la perfección su papel de novio encantador, y yo, el de la amiga tímida y reservada de su novia. Hablamos de banalidades, del tiempo, de su supuesto trabajo, mientras bajo la mesa se libraba una batalla silenciosa. Sentía su rodilla rozar la mía, un contacto aparentemente accidental que era una provocación en toda regla. Sentía su mirada quemándome la piel cada vez que Sara apartaba la vista, y yo le respondía con una indiferencia helada, dirigiendo toda mi atención a mi amiga, sonriéndole, haciéndole preguntas, ignorándole a él por completo, convirtiéndole en un mero espectador en nuestra conversación. Le hablaba a Sara, pero mis palabras eran para él. Le contaba lo feliz que era con mi vida tranquila, lo mucho que disfrutaba de mi independencia, lo poco que necesitaba a un hombre para sentirme completa. Cada frase era un golpe. El punto de inflexión llegó con los postres. Sara se levantó para ir al servicio, dejándonos solos por primera vez. El silencio se hizo espeso, cargado de 5 años de palabras no dichas. «Así que este era tu plan», dije sin mirarle, mientras removía mi café con una lentitud exasperante. Su voz,
Cuando respondió, fue un susurro ronco, cargado de una intimidad que me revolvió el estómago. Me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que era la única forma de acercarse a mí, que necesitaba estar cerca de su hijo. No es tu hijo, Adrián, es el mío, le respondí, levantando por fin la vista y clavando mis ojos en los suyos. Y esta es mi amiga, y te juro por lo más sagrado que si le haces daño, si la utilizas para llegar a mí y después la dejas tirada como un trapo viejo, me aseguraré de que te arrepientas el resto de tu vida. Justo en ese momento, Sara volvió a la mesa, sonriente, ajena al pacto de no agresión que acabábamos de firmar, y yo, mirándola, sentí un peso enorme sobre mis hombros. Ahora tenía 2 secretos que guardar, y uno de ellos era el de mi enemigo. Capítulo 9. Los días que siguieron a la cena fueron un infierno de cortesía y sonrisas forzadas. Adrián se había convertido en una presencia constante en nuestra casa. Venía con la excusa de ver a Sara, pero sus ojos siempre me buscaban a mí. Cada visita era un nuevo acto en nuestra retorcida obra de teatro. Yo le trataba con una frialdad educada, llamándole siempre de usted delante de Sara, un pequeño acto de rebelión que sabía que le sacaba de quicio. Él, por su parte, disfrutaba de su papel de novio perfecto, trayendo flores, cocinando para nosotras, ayudando con las tareas de la casa. Un hombre que jamás había fregado un plato en su vida, ahora se presentaba como el perfecto amo de casa. Era nauseabundo y a la vez extrañamente seductor verle moverse por mi cocina con esa familiaridad impostada. Sara estaba en una nube. No se daba cuenta de nada. No veía la tensión en mis hombros cada vez que él entraba por la puerta, ni las miradas cargadas de dobles sentidos que cruzábamos por encima de su cabeza. Estaba demasiado enamorada para ver la verdad, que ella era un simple peón en un juego mucho más oscuro y complicado. Y yo, atrapada en mi amenaza, me convertí en la guardiana de su ignorancia, en cómplice de un engaño que me revolvía las entrañas cada vez que les veía besarse. Pero el verdadero campo de batalla eran los breves momentos en que nos quedábamos a solas. Un pasillo, la cocina mientras Sara estaba al teléfono, el ascensor, cualquier espacio cerrado se convertía en una olla a presión. Sus provocaciones se volvieron más atrevidas. Un roce de manos al pasarme la sal que se prolongaba un segundo de más, su aliento demasiado cerca de mi nuca cuando se inclinaba sobre mí con la excusa de ayudarme a poner la mesa, susurros cargados de recuerdos que solo yo podía entender. «Ese vestido te queda increíble, Nerea», me dijo una tarde, mientras Sara estaba en la otra habitación, su voz un murmullo grave y aterciopelado. «Pero me gustaba más el que llevabas la noche que nos conocimos de verdad». Cada palabra era un dardo envenenado, un recordatorio de su poder, de la intimidad que habíamos compartido y que ahora utilizaba como un arma para desestabilizarme. Yo respondía con un silencio glacial, con una mirada de desprecio, pero por dentro, mi cuerpo traidor reaccionaba. El vello de mi nuca se erizaba con su cercanía, mi pulso se aceleraba con su voz. Le odiaba por su arrogancia, por su manipulación, por utilizar a mi amiga, pero sobre todo le odiaba por recordarme que, bajo 5 años de hielo, todavía había una mujer que un día se había consumido de deseo por él. Una mujer que, muy a mi pesar, no estaba del todo muerta. Una noche, la situación llegó a un punto de no retorno. Sara se había quedado dormida en el sofá viendo una película. Adrián, con una ternura que me pareció obscena, la arropó con una manta y le dio un beso en la frente. Cuando se giró y me vio de pie en el umbral del salón, su expresión cambió. La máscara de novio perfecto se desvaneció, dejando al descubierto al depredador. Yo estaba recogiendo los vasos de la mesa de centro. Se acercó a mí por detrás, tan silenciosamente que no le oí llegar hasta que sentí el calor de su cuerpo a mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se posaron en mi cintura. «Suéltame»,
Siseé sin volverme, mi cuerpo completamente rígido, mi voz un hilo de furia. «No hasta que hablemos», respondió, su voz un murmullo contra mi oído, sus labios rozando el lóbulo de mi oreja. «Llevas semanas evitándome, tratándome como a un extraño». «Eres un extraño», repliqué, intentando zafarme de su agarre, pero sus manos eran 2 grilletes de acero en mis caderas. Pero él era más fuerte. Me hizo girar lentamente, sin violencia pero con una firmeza inquebrantable, hasta que quedé de cara a él. Sus ojos ardían con una intensidad que me asustó. «Mírame a los ojos y dime que no sientes nada», me retó, su voz ahora ronca, cargada de una emoción que no supe descifrar. «Dime que cuando te rozo la mano no sientes lo mismo que sentía yo. Dime que no te acuerdas de cómo era Nerea». No pude responder, porque mentirle a él era una cosa, pero mentirme a mí misma era imposible. Capítulo 10. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía ver cada matiz en sus ojos azules, cada pequeña arruga de expresión que no estaba allí 5 años atrás. Podía oler el perfume caro de su piel, una fragancia amaderada que se mezclaba con el olor masculino que tan bien y tan dolorosamente recordaba. Mi corazón era un pájaro enjaulado, golpeando mis costillas en un intento desesperado por escapar de una trampa que yo misma había ayudado a construir. «Déjame en paz, Adrián», supliqué, con un hilo de voz, la última línea de defensa de mi orgullo, pero mi cuerpo me traicionaba de la forma más vil. En lugar de apartarle, mis manos se habían posado en su pecho, no para empujarle, sino para sentir el latido de su corazón bajo la tela de su camisa. Un latido tan desbocado como el mío. El contacto de mis palmas contra su torso fue como cerrar un circuito eléctrico. Una corriente de calor me recorrió los brazos y se instaló en el centro de mi vientre. «No puedo», susurró, y su voz era pura agonía. La confesión de un hombre derrotado. «Llevo 5 años intentando dejarte en paz. 5 años intentando arrancarte de mi cabeza, de mi piel, de mis sueños. Y ahora que te he encontrado, que sé que tenemos un hijo, es imposible». Su boca descendió sobre la mía. No fue un beso como los de antes, llenos de la pasión inocente y arrebatada de la juventud. Fue un beso amargo, desesperado, un beso que sabía a reproche y a tiempo perdido. Al principio me resistí. Mantuve los labios sellados, la mandíbula apretada, luchando contra la oleada de recuerdos y sensaciones que amenazaba con ahogarme. Pero entonces su lengua trazó el contorno de mis labios, una caricia experta, un mapa de un territorio que conocía a la perfección, un recordatorio de la intimidad que habíamos compartido, y mi resistencia se hizo añicos como un cristal. Le devolví el beso con una furia que me sorprendió a mí misma. Le besé con 5 años de rabia, de soledad, de noches en vela preguntándome por qué. Le mordí el labio inferior, saboreando el gusto metálico de la sangre, y él respondió con un gemido ahogado que vibró en mi boca, intensificando el beso, una de sus manos enredándose en mi pelo, tirando suavemente de él para inclinar mi cabeza hacia atrás, la otra bajando por mi espalda hasta aferrarse a mi cadera, pegando mi cuerpo al suyo, haciéndome sentir cada centímetro de su deseo. No había ternura en aquel beso. Era una batalla, una lucha de poder, un intento desesperado por devorarnos el uno al otro, por borrar el pasado a base de presente. Y en medio de aquel caos de sensaciones, una verdad terrible se abrió paso en mi mente. Por mucho que le odiara, por mucho que despreciara sus métodos, mi cuerpo le recordaba, mi cuerpo le respondía, mi cuerpo todavía le pertenecía. Nos separamos sin aliento, con las frentes pegadas, jadeando, el sonido de nuestras respiraciones agitadas llenando el silencio del salón donde Sara dormía, ajena a la traición que se estaba consumando a pocos metros de ella. «Esto no puede volver a pasar», dije,
más para convencerme a mí misma que a él. Mi voz, un susurro tembloroso. «Sí que puede», respondió él, con una certeza que me heló la sangre, sus pulgares acariciando mis mejillas húmedas por lágrimas que no sabía que había derramado. «Y va a volver a pasar, porque tú y yo, Nerea, no hemos terminado, ni de lejos». Capítulo 11. La semana siguiente fue una tortura psicológica. El beso había roto todas las barreras. Había desatado una tensión que era casi insoportable. Adrián ya no se conformaba con roces accidentales o miradas furtivas. Ahora, cada vez que venía a casa, buscaba activamente el contacto, la provocación, siempre bajo la mirada inocente de Sara, lo que hacía que todo fuera aún más perverso. Me rozaba el brazo sin querer al pasar a mi lado en el pasillo, un contacto que se prolongaba una décima de segundo más de lo necesario, lo justo para que mi piel ardiera. Si yo estaba en la cocina, él entraba con cualquier excusa, acorralándome contra la encimera, su cuerpo demasiado cerca, su voz un susurro ronco mientras me preguntaba dónde guardábamos el azúcar. Era un maestro de la guerra de guerrillas, un experto en crear una atmósfera de erotismo claustrofóbico de la que yo no podía escapar. Yo intentaba evitarle, encerrarme en mi cuarto o en el de Leo, pero él siempre encontraba la manera de derribar mis defensas. Y lo peor de todo era que había empezado a utilizar a mi hijo como arma, y era el arma más poderosa de todas. Llegaba a casa cargado de regalos para Leo, juguetes caros, sofisticados, cosas que yo jamás podría permitirme. Se pasaba horas en el suelo del salón, construyendo castillos de Lego con él, enseñándole a pilotar un dron en miniatura, riendo con esa risa genuina y encantadora que yo recordaba tan bien. Y yo le observaba desde el umbral de la puerta, con una mezcla de rabia y un dolor sordo en el pecho. Estaba comprando el afecto de mi hijo. Estaba construyendo, pieza a pieza, la imagen del padre perfecto que nunca había sido, y lo estaba haciendo delante de mis narices, sabiendo que yo no podía hacer nada para impedirlo sin destrozar a Sara. Leo, por supuesto, le adoraba. Para él, Adrián era ese amigo increíble de mamá y de Sara que siempre traía sorpresas y sabía cómo hacer volar un helicóptero de juguete. Y cada vez que mi hijo le llamaba Adrián, con esa vocecita inocente, yo sentía una punzada de pánico. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a hacer preguntas? ¿Cuánto tiempo antes de que la verdad saliera a la luz y destrozara la vida de todos? Sara, mientras tanto, vivía en su propia burbuja de felicidad. Veía a Adrián como el hombre perfecto, atento, cariñoso y encima maravilloso con los niños. Una noche, mientras Adrián acostaba a Leo contándole un cuento, algo que me pareció el colmo de la usurpación, Sara se acurrucó a mi lado en el sofá. «¿No es increíble?», me decía, con un suspiro soñador. «A veces pienso que quiere más a Leo que a mí. Sería un padrazo». Cada palabra suya era una daga que se clavaba más hondo en mi conciencia. Estaba viviendo una mentira. Estaba protegiendo a mi amiga de un dolor que tarde o temprano sería inevitable. Y al mismo tiempo estaba permitiendo que el hombre que nos había destrozado la vida, a mí y a mi hijo, se infiltrara de nuevo en nuestro mundo como un encantador de serpientes. Me sentía atrapada, sin salida, jugando una partida de ajedrez en la que cada movimiento que hacía me acercaba más al jaque mate. Capítulo 12. La situación se volvió insostenible. Necesitaba alejarme, respirar, pensar con claridad lejos de la influencia asfixiante de Adrián. Aprovechando que la guardería cerraba una semana por unas pequeñas reformas, decidí hacer algo que no había hecho en 5 años: volver a casa de mis padres. Le dije a Sara que mi padre no se encontraba bien, una mentira piadosa para justificar mi huida. La idea de volver al lugar del que había escapado me revolvía el estómago, pero la necesitaba. Necesitaba la distancia, el silencio, el paisaje familiar de mi infancia para recordar quién era yo antes de Adrián, antes de Leo,
antes de que mi vida se convirtiera en este campo de minas emocional. Cuando se lo conté a Adrián, delante de Sara, por supuesto, vi un destello de furia en sus ojos, un relámpago fugaz que solo yo pude ver. Inmediatamente lo ocultó tras una máscara de comprensión y encanto. Intentó disuadirme. Le dijo a Sara que era una pena que me fuera justo ahora que se estaban conociendo mejor, que podrían hacer una excursión los 4, él, Sara, Leo y yo. La imagen que pintó era tan grotesca, tan perversamente doméstica, que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme en su cara. «Mi padre me necesita», dije, con una firmeza que no admitía réplica, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía por dentro. «Es solo una semana», supe en ese momento que no se quedaría de brazos cruzados. Supe que intentaría algo para sabotear mi huida, pero nunca imaginé hasta dónde sería capaz de llegar. El día antes de mi partida, Sara y yo estábamos en casa, preparando mi pequeña maleta. Leo jugaba en el salón con el último y más sofisticado de los regalos de Adrián. Un coche teledirigido que era la réplica exacta del suyo. De repente, sonó el timbre. Sara, pensando que sería un repartidor, fue a abrir y se quedó helada. Era Adrián, pero no venía solo. A su lado, en el umbral de la puerta, había una mujer elegantísima, de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos azules, fríos como el hielo, que me resultaron vagamente familiares. «Hola, chicas», dijo Adrián, con la sonrisa más encantadora y falsa que le había visto nunca, pasando un brazo por los hombros de Sara. «Siento presentarme sin avisar, pero quería daros una sorpresa. Os presento a mi madre». Me quedé de piedra. Su madre, la mujer que, 5 años atrás, me había mirado con un desprecio apenas disimulado cuando Adrián me presentó como su novia de barrio. La mujer que me había hecho entender, con una sola mirada condescendiente, que yo nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Y ahora estaba allí, en la puerta de mi humilde apartamento, sonriendo como si fuéramos viejas amigas. Y entonces sus ojos se posaron en Leo, que se había asomado al pasillo, curioso por las voces nuevas. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Vi cómo su mirada iba de los ojos azules de mi hijo a los de su propio hijo. Y en ese instante, en el silencio tenso del pasillo, supe que... Capítulo 13. La visita de la madre de Adrián fue una declaración de guerra silenciosa. Sara, en su bendita ignorancia, la hizo pasar, ofreciéndole té y pastas con la hospitalidad nerviosa de quien quiere causar una buena impresión. Mientras tanto, yo me sentía como un animal atrapado en una jaula, obligada a presenciar la escena desde un rincón de mi propio salón. La mujer, cuyo nombre me negaba a recordar, se sentó en nuestro pequeño sofá con la elegancia de una reina visitando un suburbio. Sus ojos no se apartaban de Leo. Cada sonrisa de mi hijo, cada gesto, cada palabra mal pronunciada era analizada con una intensidad que me helaba la sangre. Adrián observaba la escena desde el umbral de la puerta con una expresión de triunfo mal disimulado. Había movido su pieza más poderosa sobre el tablero. Había traído a la matriarca, a la guardiana de su linaje, para reclamar lo que consideraba suyo, y lo había hecho en mi territorio, violando la única frontera que me quedaba. La conversación fue una tortura de sutilezas y golpes bajos. Su madre me hacía preguntas insidiosas, veladas bajo una capa de cortesía aristocrática. Me preguntó por mi trabajo, por mi familia, por cómo me las arreglaba yo, sola, para sacar adelante a un niño tan espabilado. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de mi supuesta inferioridad, de mi condición de madre soltera de barrio obrero. Sara, en su afán por protegerme y por quedar bien, intentaba relajar el ambiente. Le contaba lo maravillosa que era yo, lo increíble que era con los niños, lo mucho que trabajaba. No se daba cuenta de que cada uno de sus elogios era una palada de tierra sobre mi tumba.
porque solo servían para subrayar el abismo que a los ojos de esa mujer me separaba de su mundo. El momento cumbre llegó cuando Leo, con la inocencia de sus 4 años, se acercó a la madre de Adrián y le ofreció una de sus galletas de dinosaurios, medio mordida. La mujer le miró y por un instante vi una grieta en su fachada de hielo. Vi un atisbo de algo parecido a la fascinación, a una ternura que luchaba por no salir. Cogió la galleta y sus dedos, adornados con un anillo de diamantes que costaría más que mi apartamento, rozaron los de mi hijo. Entonces levantó la vista y me miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había el desprecio de antaño. Había algo mucho peor: reconocimiento y una determinación fría y calculadora que me prometía una batalla que no estaba segura de poder ganar. No dijo nada, pero su silencio fue un grito. «Es igual que él», decían sus ojos. «Es nuestro». Cuando por fin se fueron, Sara estaba exultante. Me dijo que su suegra era un encanto, aunque un poco seria, y que estaba segura de que yo le había caído genial. Yo me limité a asentir, sintiendo el peso de la mentira aplastándome. En cuanto cerré la puerta, corrí al baño y vomité. La guerra ya no era solo con Adrián, ahora era contra su familia, contra su dinero, contra su poder, y yo estaba terriblemente sola. Capítulo 14. Cancelé el viaje a casa de mis padres. Huir ya no era una opción. Si me iba, aunque fuera por una semana, Adrián lo interpretaría como una debilidad, y su madre como una oportunidad para mover ficha. Tenía que quedarme, tenía que luchar. Mi relación con Sara se volvió insostenible, la culpa me carcomía, convirtiendo cada conversación en un campo de minas. Cada vez que me contaba un nuevo plan con Adrián, cada vez que me hablaba de su futuro juntos, de la casa que estaban mirando, yo sentía que la estaba traicionando con mi silencio. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, a poner excusas para no coincidir con ellos. Nuestro apartamento, antes un refugio, se había convertido en el escenario de una farsa macabra, y yo ya no soportaba mi papel. Adrián, por su parte, cambió de táctica. Las provocaciones sensuales, los roces furtivos cesaron por completo. Su estrategia ahora era mucho más inteligente y dolorosa. Se centró en Leo. La ofensiva de encanto paternal fue implacable. Ya no era solo el hombre que observaba desde un coche. Ahora era el amigo de mamá que tenía derecho a entrar en casa, a sentarse en nuestro suelo y a jugar con nuestro hijo. Le llevaba al zoo, a parques de atracciones, a tiendas de juguetes donde le compraba todo lo que se le antojaba. Se estaba convirtiendo en el padre de fin de semana que Leo nunca había tenido. Y mi hijo, como era natural, estaba fascinado. Me partía el alma ver la adoración en sus ojos cuando Adrián le enseñaba a lanzar una pelota o le contaba historias de sus viajes. Una tarde, al volver a casa antes de tiempo, me los encontré dormidos en el sofá. Adrián se había quedado traspuesto leyendo un cuento y Leo dormía plácidamente sobre su pecho, con una manita aferrada a la camisa de su padre. La imagen era tan tierna, tan dolorosamente perfecta, que sentí que se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Por un instante vi la familia que podríamos haber sido. Vi al hombre del que me había enamorado 5 años atrás, despojado de su arrogancia, vulnerable en el sueño, y sentí una oleada de un sentimiento que creía muerto y enterrado. El amor fue un espejismo, un momento de debilidad que duró lo que tardé en parpadear, pero fue suficiente para darme cuenta de que estaba perdida. Odiarle era fácil, desearle era peligroso, pero volver a amarle, aunque fuera por un segundo, eso era mi sentencia de muerte. Me recordé a mí misma que todo aquello era una actuación, una estrategia para arrebatarme a mi hijo, pero la duda, como un veneno, ya se había instalado en mi corazón. Esa noche, cuando Sara y Adrián se fueron al cine, dejándome sola con la excusa de que parecía cansada, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el amor por mi amiga
el odio por su novio y el deseo contradictorio y confuso que sentía por él. No podía seguir sacrificando mi paz mental por proteger a Sara de una verdad que, tarde o temprano, la destrozaría. Encendí el ordenador. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad del salón. Busqué en internet. Abogados de familia. Custodia monoparental. Derechos del padre no reconocido. Las palabras eran frías, técnicas, pero representaban la única salida que me quedaba. Si Adrián quería guerra, la tendría, pero no sería en el terreno de la seducción y el chantaje emocional. Sería en un juzgado, con la ley de mi parte. Capítulo 15. La llamada a la abogada fue el primer paso hacia mi propia liberación. Concerté una cita para la semana siguiente, usando un nombre falso por teléfono. Sentí un miedo atroz al colgar, pero también una extraña calma, como la que precede a una tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando las riendas de mi vida, dejando de reaccionar a los movimientos de Adrián para empezar a trazar mi propio plan. La visita de su madre se repitió un par de días después. Ahora venía sola, con la excusa de visitar a la amiga de su hijo. Pero sus visitas eran para mí. Se sentaba en mi salón, tomaba el té que yo le servía en mis tazas baratas y me hablaba de Adrián. Me contaba lo mucho que había sufrido, lo solo que había estado, lo feliz que le hacía Sara. Y después, con una sutileza venenosa, me hablaba de Leo. Me decía lo mucho que se parecía a Adrián de pequeño, lo inteligente que era, lo importante que era para un niño tener una figura paterna, una familia completa. Un niño necesita un nombre, Nerea, me dijo un día, mirándome por encima de su taza de porcelana, sus ojos azules fijos en los míos. Un legado. Y tú, por muy buena madre que seas, no puedes darle eso. Cada una de sus palabras era una pieza de artillería pesada en su guerra psicológica. No me amenazaba directamente. Era mucho más inteligente que eso. Me estaba mostrando el poder que tenía, la batalla legal que se me vendría encima si no cedía. La batalla de una simple cuidadora de guardería contra una de las familias más influyentes de la ciudad. Me estaba recordando, con una elegancia cruel, que yo no era nadie. Pero en lugar de asustarme, su arrogancia encendió en mí una llama de rabia que no sabía que poseía. ¿Quién era ella para juzgarme? ¿Quién era ella para hablar de legados cuando su propio hijo había abandonado al mío antes incluso de que naciera? Esa tarde, cuando se fue, no vomité. La llamé. A Adrián. Le dije, con una voz que sonaba sorprendentemente firme, que necesitaba verle, a solas, que tenía una propuesta que hacerle. Se sorprendió. Pude notarlo en su silencio al otro lado de la línea. Nos citamos para el día siguiente, en un hotel impersonal a las afueras de la ciudad. Un lugar sin recuerdos, sin testigos, un lugar perfecto para una negociación o para una rendición. Llegué a la habitación del hotel antes que él. La había reservado a mi nombre, pagando en efectivo. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde, 5 años atrás, en un hotel parecido a este, habíamos hecho el amor por última vez. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Cuando él entró, cerró la puerta y se quedó de pie, mirándome. Su mirada recorrió la habitación, la cama, y luego se posó en mí. «¿Qué quieres, Nerea?», me preguntó, su voz ronca, cargada de una expectación que podía palpar en el aire. Me puse en pie y caminé lentamente hacia él. Me detuve a un palmo de su cuerpo, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, oler su perfume. Levanté la vista y clavé mis ojos en los suyos, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Quiero que desaparezcas de mi vida», le dije, con una calma que no sentía. «Quiero que dejes en paz a Sara, que dejes en paz a mi hijo y que me dejes en paz a mí. Y a cambio...». Dudé un instante, respirando hondo,
preparándome para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo, mi última y desesperada jugada. A cambio, te dejaré verle, una vez al mes, con supervisión. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de un destello de triunfo. Creía que había ganado, creía que estaba cediendo. No sabía que aquello no era una oferta de paz, era una declaración de guerra. Capítulo 16. Se rió, una risa corta, amarga, desprovista de toda alegría, que resonó en el silencio de la habitación de hotel. Me dijo que no era estúpido, que mi oferta era ridícula, que no iba a conformarse con ver a su hijo una vez al mes, como si fuera un visitante supervisado en una cárcel. «Es mi hijo, Nerea», dijo, y su voz bajó de tono, volviéndose un gruñido peligroso, animal. «Mío. Y voy a estar en su vida, todos los días, y tú no vas a impedírmelo». Dio un paso hacia mí, acortando la poca distancia que nos separaba. Retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la pared fría de la habitación. Estaba atrapada. Sus manos se apoyaron en la pared, a ambos lados de mi cabeza, encerrándome en una jaula hecha con sus brazos. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver el reflejo de mi propio miedo en sus pupilas dilatadas. «No te tengo miedo, Adrián». Sí sé, aunque mi corazón desbocado y la falta de aire en mis pulmones me desmentían. «Deberías tenérmelo», respondió, su aliento cálido rozando mis labios, una caricia que era a la vez una amenaza, «porque no voy a parar hasta conseguir lo que quiero. Y lo que quiero, Nerea, es a mi familia, a ti y a Leo». Su boca descendió sobre la mía. Fue un beso brutal, posesivo, un acto de dominación que no pedía permiso ni esperaba respuesta. Intenté girar la cabeza, resistirme, pero él me sujetó la mandíbula con una mano, obligándome a recibir su beso. Y lo peor de todo, lo más humillante, fue que mi cuerpo, una vez más, me traicionó. Una oleada de calor, una mezcla tóxica de miedo y deseo, me recorrió de pies a cabeza, debilitando mis rodillas, silenciando las alarmas que gritaban en mi cerebro. Cuando por fin me soltó, yo estaba temblando, sin aliento, con el sabor de su boca y de mi propia rabia mezclándose en mis labios. «Piensas que puedes controlarlo todo, ¿verdad?», le dije, con la voz rota. «Piensas que con tu dinero y tu poder puedes comprarlo todo. Pero a mí no puedes comprarme, y a mi hijo tampoco». «No quiero compraros», respondió, y por primera vez desde que había vuelto, vi una grieta de vulnerabilidad en su armadura, un atisbo del joven que yo había amado. «Quiero recuperaros». Me contó entonces, con una urgencia desesperada, que había roto con Sara esa misma mañana, que le había dicho que su viaje de negocios se alargaba indefinidamente, que la había dejado antes de que la bola de nieve se hiciera más grande, antes de hacerle más daño. Me juró que nunca había pretendido herirla, que solo había sido un medio para llegar a mí, una estrategia torpe y equivocada de un hombre desesperado. Sus palabras, que deberían haberme aliviado, que deberían haber sido una victoria para mí, solo consiguieron enfurecerme más. «¿Y se supone que tengo que agradecértelo?», le espeté, empujándole con todas mis fuerzas para liberarme de su encierro. «¿Se supone que tengo que aplaudir tu decencia por dejar a mi mejor amiga por teléfono después de haberla utilizado como una marioneta durante semanas? Eres despreciable». Me miró, y en sus ojos vi un cansancio infinito, el peso de 5 años de soledad y decisiones equivocadas. Me dijo que lo sabía, que sabía que era un cabrón egoísta, pero que era el cabrón egoísta que me quería, y que no se rendiría. Nunca. Salió de la habitación dejándome allí, temblando, con el eco de sus palabras resonando en el silencio. Y yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que por mucho que luchara, ya no podría escapar de él. Capítulo 17. La ruptura de Adrián y Sara
Fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi vida. Sara estaba destrozada. Pasó días enteros en su habitación, llorando, negándose a comer. Y yo, la causante indirecta de su dolor, me convertí en su enfermera, en su paño de lágrimas, en la guardiana de una mentira que me ahogaba. Cada abrazo que le daba se sentía como una traición. Cada palabra de consuelo era una cuchillada en mi propia conciencia. Adrián, fiel a su palabra, no se rindió, pero su asedio cambió. Ya no había provocaciones ni chantajes. Ahora, su estrategia era la de un hombre arrepentido. Me enviaba flores que yo tiraba a la basura antes de que Sara pudiera verlas. Me dejaba mensajes de voz en los que me hablaba del pasado, de sus errores, de su arrepentimiento. Me pedía perdón una y otra vez, con una sinceridad que me desarmaba y me enfurecía a partes iguales. Un día recibí una notificación del banco. Me habían ingresado una cantidad de dinero desorbitada, suficiente para comprarme 10 apartamentos como el mío. La referencia era escueta: para Leo. Llamé a Adrián, furiosa. ¿Qué pretendes con esto?, le grité. ¿Comprar a mi hijo? No, me respondió, con una calma que me desquició. Pretendo cuidarle, pretendo daros la seguridad que yo os quité. No tienes por qué aceptarlo, Nerea, pero no voy a dejar que a mi hijo le falte de nada. Nunca más. Colgué, temblando de rabia. Pero por la noche, cuando miré mi cuenta bancaria, viéndola por primera vez en mi vida con más de 4 cifras, sentí algo más que rabia, sentí una punzada de alivio, y me odié por ello. La visita a la abogada fue un baño de realidad. Me explicó, con una profesionalidad fría, que Adrián tenía todas las de ganar. Era el padre biológico, tenía recursos ilimitados, y podía argumentar que yo se lo había ocultado de mala fe. La palabra juicio empezó a sonar como una sentencia. Me imaginé a Leo en medio de una batalla legal, expuesto, interrogado, y sentí un pánico que no había sentido nunca. Esa noche, cuando Adrián volvió a llamar, descolgué el teléfono. Le dije que teníamos que hablar, que aceptaba su dinero, pero con una condición. Capítulo 18. Nos encontramos en el parque. El mismo parque que había sido el escenario de su vigilancia silenciosa, ahora se convertía en la mesa de negociación de nuestro armisticio. Era de noche, y el único testigo de nuestra conversación era la luna. «Quiero un acuerdo de custodia», le dije, mi voz sonando sorprendentemente firme en el aire frío. «Por escrito, firmado ante notario. Quiero que renuncies a cualquier reclamación futura sobre la custodia total. A cambio, podrás verle 2 tardes a la semana y fines de semana alternos». Vi la lucha en sus ojos. Su instinto posesivo le pedía rechazar cualquier condición, reclamar lo que consideraba suyo sin concesiones. Pero también vi el miedo a perderme, a perdernos de nuevo. «Y quiero que te alejes de Sara», añadí, y esta era mi condición innegociable. «Para siempre. Ella no merece esto». «Ya lo he hecho», me aseguró, y en su voz había una nota de verdadero arrepentimiento. «Nerea, sé que no me crees, pero nunca quise hacerle daño. Durante las semanas siguientes negociamos los términos de nuestra nueva vida a través de nuestros abogados. Fue un proceso frío, impersonal, que contrastaba dolorosamente con la intensidad de nuestros encuentros. Adrián cumplió su palabra. Le contó a Sara una historia sobre una oferta de trabajo irrechazable en el extranjero, una mentira piadosa para facilitar una ruptura limpia. Ella lo pasó mal, pero su juventud y su optimismo innato le ayudaron a superarlo. Unos meses después, conoció a alguien, y yo, por fin, pude respirar sin el peso de la culpa. El primer fin de semana que Leo pasó con Adrián fue una tortura. Me pasé 2 días deambulando por el apartamento vacío, saltando cada vez que sonaba el teléfono, imaginando 1000 desastres. Cuando Adrián me lo trajo el domingo por la noche, mi hijo corrió a mis brazos, feliz, contándome con excitación su aventura en la casa gigante de su padre.
y vi en los ojos de Adrián una gratitud silenciosa que me llegó al alma. Nuestra relación se transformó. La guerra dio paso a una tregua y la tregua a una extraña y frágil paz. Las entregas y recogidas de Leo se convirtieron en el único punto de contacto en nuestras vidas separadas. Hablábamos de nuestro hijo, de sus progresos en el colegio, de sus pesadillas, de sus sueños. Nos estábamos convirtiendo, a la fuerza, en padres. Una noche, después de acostar a Leo, nos quedamos hablando en el portal. La conversación derivó hacia nosotros, hacia el pasado. Le pregunté por qué se había ido. Y él, por primera vez, fue completamente sincero. Me confesó que se había asustado, que me quería con locura, pero que mi amor le parecía demasiado grande, demasiado real, que se sintió un impostor, un niño jugando a ser un hombre, y que huyó antes de que yo me diera cuenta de que no estaba a la altura. Sus palabras, después de tantos años, por fin dieron sentido al dolor. Y en ese momento, en la penumbra de aquel portal, el odio que había albergado durante 5 años simplemente se desvaneció. Capítulo 19. El tiempo pasó. Los meses se convirtieron en un año y el año en 2. Nuestra paz frágil se solidificó, convirtiéndose en una rutina cómoda, en una nueva normalidad. Adrián era una presencia constante y fiable en la vida de Leo, y de una forma que nunca habría imaginado, también en la mía. Se convirtió en mi confidente, en mi mejor amigo. Era la única persona en el mundo que conocía mi historia completa, que entendía mis silencios, y yo, la única que conocía su vulnerabilidad, sus miedos, al hombre que se escondía detrás del empresario de éxito. La tensión sensual nunca desapareció del todo. Seguía allí, una corriente subterránea que a veces emergía en una mirada demasiado larga, en un roce de manos al pasarle la mochila de Leo, pero ya no era peligrosa, era familiar. Una tarde de otoño estábamos en el parque. Hacía frío y los 3 nos refugiamos en una pequeña cafetería. Leo dibujaba en una servilleta, ajeno a la conversación de los adultos. Adrián me contó que su madre, después de una larga y fría guerra, por fin había aceptado nuestra situación, que había empezado a preguntar por su nieto. «Quiere conocerle», me dijo con cautela. «Lo sé», le respondí, y por primera vez la idea no me produjo pánico, sino una extraña indiferencia. Nos quedamos en silencio mirando a nuestro hijo, que ahora intentaba dibujar un retrato de los 3. Adrián alargó la mano por encima de la mesa y cubrió la mía. Su tacto ya no era una provocación, sino un gesto de consuelo, de compañerismo. «Te eché de menos cada día, Nerea», me dijo. Su voz un murmullo que apenas pude oír por encima del ruido de la cafetería. «Y yo a ti», le respondí, y me sorprendió la facilidad con la que las palabras salieron de mi boca. Porque era verdad. Le había echado de menos. Había echado de menos al joven del que me había enamorado, al hombre que se escondía bajo capas de orgullo y miedo. Levanté la vista y le miré. Y en sus ojos ya no vi a un depredador, ni a un enemigo, ni a un fantasma. Vi a Adrián, mi Adrián, el padre de mi hijo, y el hombre que, a pesar de todo y contra toda lógica, seguía amando. Esa noche, cuando vino a casa a leerle el cuento a Leo, no se fue, se quedó. Y cuando mi hijo se durmió, no nos sentamos en el salón a hablar de banalidades, fuimos a mi habitación e hicimos el amor, no con la furia desesperada de la primera vez, sino con la ternura lenta y profunda de 2 personas que se han reencontrado después de un largo y doloroso viaje. Y mientras sentía su cuerpo junto al mío, supe que nuestra historia, la de verdad, no había terminado 5 años atrás. Acababa de empezar.